Desde el 2008 hay humanos viviendo en el espacio exterior en secreto, pero su evolución del desarrollo es aterrador. Quiero empezar contándoles algo cierto antes de contarles nada más, porque sé cómo va a sonar esto y quiero que tengan al menos algo sólido a lo que aferrarse mientras les explico el resto. Lo que le pasó a Kyle Armity no fue un accidente. No fue negligencia. No fue el resultado de un experimento imprudente realizado por científicos que deberían haberlo sabido. Fue el resultado de algo que ha estado sucediendo desde que el primer organismo unicelular descubrió cómo replicarse en el océano primigenio. Algo tan antiguo, tan paciente y tan completamente indiferente a lo que esperamos de él que darle un nombre casi parece un insulto a su escala. Soy el Dr. Ezra Bulov. Soy especialista en neurodesarrollo. He dedicado los últimos 18 años de mi vida al estudio de un solo ser humano. Y escribo esto porque creo que la gente necesita comprender lo que viene, no tener miedo. El miedo no es la respuesta correcta, pero la comprensión podría serlo. Empecemos por el principio. Kyle nació el 4 de marzo de 2008 a las 4:22 de la mañana, a 412 kilómetros sobre el Océano Índico. Su madre era la doctora Petra Armity, bióloga reproductiva que se había incorporado al hábitat de investigación orbital del conjunto Kepler con un contrato de investigación de 3 años. Su padre era Owen Armity, ingeniero estructural que llevaba casi 2 años y medio a bordo. El embarazo no fue planeado. Al descubrirse, provocó unas 3 semanas de crisis institucional urgente antes de que se decidiera continuar. En parte porque la interrupción del embarazo a esa altitud conllevaba sus propios riesgos médicos y en parte porque nadie en la cadena de mando pertinente quería ser quien diera esa directiva en particular. Así que, a Kyle Armity se le permitió existir. Es extraño decir eso de alguien que conozco, pero se ajusta a las circunstancias. Nuestro médico de la estación, el Dr. Remy Oai, lo trajo al mundo en el módulo médico, mientras el resto de la tripulación de 8 personas observaba por la ventana de observación. Yo estaba entre ellos. Recuerdo el momento en que llegó con la particular claridad que el cerebro reserva para las cosas que resultan importantes. Emitió un sonido agudo y breve y luego abrió los ojos. No lloró como lloran los bebés nacidos en la Tierra. Un llanto sostenido y desorientado que los psicólogos del desarrollo atribuyen en parte al impacto repentino de la gravedad sobre un cuerpo que solo conoce como colchón de líquido amniótico. Simplemente llegó, miró y se quedó callado. El doctor anotó normal en el registro. Me quedé de pie junto a esa ventana, observé y sentí algo que aún no puedo identificar. Un zumbido de baja frecuencia en algún lugar bajo el pensamiento consciente. Como uno a veces siente cuando está cerca de algo muy grande en la oscuridad y no puede verlo, pero puede sentir el desplazamiento que crea en el aire a su alrededor. No lo entendí entonces. Ahora sí. Me uní a la misión 14 meses después, específicamente para supervisar el desarrollo de Kyle. Mi tarea era sencilla, documentarlo todo, hitos cognitivos, desarrollo motor, marcadores neurológicos, observaciones de comportamiento, todo. Me dieron un conjunto de herramientas estandarizadas de evaluación del desarrollo diseñadas para niños nacidos en la Tierra y me pidieron que las adaptara según fuera necesario. Lo que no me dijeron, porque nadie se lo había planteado, fue qué hacer cuando las herramientas resultaron ser los instrumentos equivocados para medir lo que estaba observando. Antes de describir lo que encontré, necesito explicar algo sobre cómo funciona el cuerpo humano en el espacio, ya que es la base de todo lo que sigue. El sistema vestibular se encuentra en el oído interno. Es el sentido que desconocemos hasta que algo falla. Le indica al cerebro en qué dirección tira la gravedad, a qué velocidad nos movemos, si la cabeza está inclinada o el cuerpo gira. Es la arquitectura sensorial más antigua del cuerpo vertebrado y comienza a formarse casi antes que cualquier otra cosa en un feto en desarrollo. También se calibra críticamente mediante la experiencia durante el desarrollo. Los diminutos cristales de carbonato de calcio en la parte del oído interno llamada otoalito se desplazan, bajo la fuerza gravitacional que presiona contra las células ciliadas que envían señales al cerebro. Y el cerebro utiliza esas señales para construir su modelo fundamental de cómo funciona el mundo físico. El plumón existe. El peso es real. El suelo te sostiene.
Esa calibración ocurre durante la gestación y en los meses inmediatamente posteriores al nacimiento. Ocurre cuando el entorno proporciona la información que el sistema espera. En 1998, una investigadora de la NASA llamada April Rona envió ratas preñadas a bordo de un transbordador espacial y estudió a sus crías. Las crías nacieron en tierra después de que sus madres se adaptaran a la órbita y, al ser examinadas, mostraron lo que los investigadores describieron como un retraso en la aparición de respuestas de escritura corporal. En pocas palabras, las crías no podían distinguir con precisión qué dirección era arriba. Sus oídos internos se habían formado en un entorno sin señal de gravedad. Y así, el cableado entre esos órganos y el cerebro se había desarrollado sin su entrada primaria. No de forma incorrecta, sino para un mundo diferente. Los resultados de Keil se formaron en microgravedad. Su sistema vestibular se conectó en un entorno donde abajo era una sugerencia y arriba una elección personal. Y esto creó algo en el que no comprendí de inmediato que no fuera una deficiencia. Cuando tenía 2 años, se movía por la estación de tal manera que la gente se detenía a mitad de la tarea para observarlo. Los astronautas experimentados, personas que llevaban meses viviendo en microgravedad, aún realizaban constantes, pequeñas e inconscientes adaptaciones al entorno. Se agarraban a los pasamanos por reflejo. Se detenían antes de impulsarse desde una superficie, realizando un rápido cálculo interno. Intentaron alcanzar objetos y calcularon ligeramente mal. Su propiocepción del tren terrestre seguía insistiendo en una física que no aplicaba aquí. Keil no hacía nada de eso. Te impulsabas contra una pared con 2 dedos, cruzabas un módulo y llegabas exactamente a donde él pretendía, agarrándote con la precisión despreocupada de quien alcanza una taza en una mesa. Giraba en el aire con una soltura que parecía casi líquida. Corregía su trayectoria con un pequeño empujón que apenas podía ver y se detenía en silencio. No actuaba. No lo intentaba. Era simplemente su relación con el mundo físico, construida desde el primer momento en que su sistema nervioso tuvo alguna relación con algo. La evaluación cognitiva comenzó cuando tenía 3 años. Inicialmente, utilicé las herramientas estándar, las escalas Bailey, McCarthy y las baterías de desarrollo diseñadas y validadas para miles de niños nacidos en la Tierra. Los resultados que arrojaron fueron normales, entre promedio y ligeramente superiores al promedio en la mayoría de los dominios. Lo anoté y seguí adelante. Durante unos 18 meses, creí observar a un niño con un desarrollo normal, aunque quizás con una motricidad gruesa inusualmente fluida. Entonces le asigné una tarea de rotación espacial. La prueba está diseñada para medir la capacidad del niño para rotar mentalmente un objeto tridimensional para observar una forma desde un ángulo y determinar cómo se vería desde otro. Es una capacidad cognitiva bien estudiada con normas de desarrollo fiables. Los niños de 5 años suelen obtener puntuaciones dentro de un rango determinado. Los niños de 7 años obtienen puntuaciones más altas. El rango está bien establecido y la trayectoria de desarrollo es predecible. Keil tenía 4 años y 8 meses. Se le entregó una versión simplificada de la tarea, un conjunto de figuras de espuma que podía manipular, y se le pidió que las relacionara con imágenes que mostraban esas figuras desde diferentes ángulos. Completó cada elemento, incluyendo los diseñados para niños del doble de su edad, en menos de 4 minutos. No dudó. No necesitó rotar físicamente los objetos para comprender cómo se verían desde otra dirección. Observó cada uno brevemente y respondió. Observé sus ojos durante la evaluación y estaban haciendo algo que no había visto antes, moviéndose entre los objetos, no con el patrón de exploración de un niño que se encuentra con algo nuevo, sino con el patrón rápido y preciso de alguien que lee un texto en un idioma que hablan con fluidez. Regresé a mi camarote esa noche y me senté en mi litera un buen rato. La explicación, al llegar a ella, no era misteriosa. Era lógica. En retrospectiva, era obvia. El cerebro de Keil había pasado los primeros años de su existencia en un entorno tridimensional donde ninguna de las 3 dimensiones tenía privilegios. En la Tierra, la dimensión vertical es diferente de las otras 2 porque la gravedad la hace diferente. Arriba y abajo tienen un costo. Son las dimensiones con las que hay que trabajar. Como resultado,
La cognición espacial humana es ligeramente aplanada, ligeramente sesgada hacia la horizontal, porque ese es el plano en el que siempre se ha producido la mayor parte de la actividad humana. La cognición espacial de Cale no presentaba tal sesgo. Había crecido en un mundo donde uno se movía en todas direcciones con la misma facilidad, donde el espacio era genuinamente tridimensional, algo que la experiencia espacial terrestre no lo es. Su cerebro había construido su arquitectura espacial en consecuencia. Solicité nuevas evaluaciones y herramientas diferentes. Encontré pruebas de programas de investigación aeronáutica, diseñadas para pilotos, controladores aéreos e ingenieros cuyos trabajos requerían un alto nivel de pensamiento espacial tridimensional. Se las administré a Cale a los 6 años. Superó el límite normativo en todas ellas. No lo informé de inmediato. Quiero ser sincero al respecto. Lo escribí en mis notas personales y lo estuve pensando y no lo puse en el registro oficial durante 2 meses, porque necesitaba estar seguro de que no estaba cometiendo un error y también porque era consciente, de una manera para la que aún no tenía palabras, de que lo que estaba escribiendo iba a importar en formas que se extenderían más allá de mi carpeta de investigación. Una parte de mí ya comprendía, antes de que mi mente consciente se diera cuenta, que lo que observaba no era una curiosidad del desarrollo. Era una dirección. Tenía 6 años cuando lo escribí en mis notas privadas por primera vez. El cerebro de este niño no es una versión modificada del nuestro. Es una configuración diferente de los mismos componentes, organizados por un entorno distinto con fines distintos. Aún no sé cuáles son esos extremos. Compartí con el 9 de sus primeros 12 años de vida. Lo vi crecer de una forma que no puedo separar por completo de haber visto a una especie hacer algo nuevo. No era un extraterrestre. No era frío. Era curioso, preciso y genuinamente amable, de una manera que llegué a comprender que era deliberada, no reflexiva. Una decisión que tomó porque comprendió que la amabilidad era correcta, no porque se sintiera obligado a ella como la mayoría de la gente. Su humor era seco y preciso, y en ocasiones sorprendente. Leía constantemente de todo, ciencia, historia, filosofía y ficción. Y se involucraba con lo que leía como quien se involucra con la evidencia, analizándola, comparándola con lo que ya sabía, organizándola en un marco que yo podía percibir, pero no ver del todo. Lo que no pude encontrar en él, y lo que me llevó años dejar de buscar, fue esa cualidad que los psicólogos del desarrollo llaman resonancia efectiva. Eso que ocurre cuando te enteras del dolor de otra persona y se te encoge el estómago antes de que tu mente lo procese. Eso que te hace estremecer cuando alguien se asusta. Los investigadores las llaman neuronas espejo, la maquinaria neuronal que nos permite sentir un tenue eco de lo que vemos sentir a los demás. Esta maquinaria se moldea por la experiencia social en el desarrollo temprano, por la densidad y variedad del modelado emocional al que está expuesto el niño. El mundo social temprano de Cale consistía en entre 8 y 12 adultos en un hábitat cerrado. Sin otros niños, sin dinámicas caóticas en el patio de recreo, sin familia extendida, sin abuelos, sin vecindario, sin escuela con su constante y cambiante sistema climático de pura emoción. Su entorno emocional era tranquilo, estructurado y profundamente inusual, y su sistema de neuronas espejo se había formado en consecuencia. No le faltaba empatía como a un psicópata. Comprendía los estados emocionales de los demás. Era preciso al respecto, incluso más preciso que la mayoría. Pero llegaba a esa comprensión mediante la observación y la inferencia, como quien identifica un tipo de nube por su forma. Te observaba, te interpretaba con atención y precisión, y luego respondía a lo que había leído. Era amable. También fue algo que, en la quietud de mi propia observación honesta, me resultó profundamente inquietante. No por lo que sugería sobre él, sino por lo que sugería sobre la brecha que nos separaba. Ahora pienso mucho en esa brecha. Durante 4 años, la doctora Brianna estuvo a bordo de la estación estudiando los efectos epigenéticos a largo plazo de la radiación cósmica en el genoma humano. La epigenética es la ciencia que estudia cómo el entorno influye en el ADN y ajusta el volumen de genes específicos, activando algunos y disminuyendo otros sin alterar la secuencia subyacente. Scott Kelly, el astronauta estadounidense que pasó 340 días a bordo de la Estación Espacial Internacional,
Entre 2015 y 2016, ha sido la persona más estudiada en la historia de la medicina espacial. Al comparar su perfil molecular con el de su hermano gemelo idéntico, Mark, quien permaneció en la Tierra, los investigadores descubrieron que la expresión genética de Scott cambió de cientos de maneras durante el vuelo espacial. Su sistema inmunitario entró en lo que un investigador describió como casi una alerta máxima. Sus telómeros, las tapas protectoras en los extremos de los cromosomas que suelen acortarse con la edad, paradójicamente se alargaron durante su estancia en el espacio, para luego acortarse rápidamente a las 48 horas del aterrizaje. El 7% de los cambios en la expresión genética ocurridos durante su año en órbita seguían presentes, 6 meses después de su regreso. Los genes involucrados eran principalmente los relacionados con la función inmunitaria y la reparación del ADN. Scott Kelly era adulto cuando viajó al espacio. Su cuerpo había pasado 50 años desarrollándose en condiciones terrestres. El entorno espacial estaba ajustando un sistema ya construido. Kelly nunca se construyó en condiciones terrestres. Cuando la doctora comenzó a realizarle evaluaciones genéticas periódicas a partir de los 5 años, lo que encontró no fue lo que esperaba ni para lo que la literatura de referencia la había preparado. No había tumores. No había degradación. No había evidencia del tipo de daño por radiación que constituía la principal preocupación de salud para los astronautas adultos. Lo que había, en cambio, era un perfil de expresión que ocupaba una categoría para la que no tenía nombre. Sus mecanismos de reparación del ADN funcionaban a un nivel que nunca había visto en ninguna muestra humana. No tan elevado como un sistema de estrés. No tan elevado como una respuesta inmunitaria durante una infección. Simplemente operando en una línea base que estaba por encima del rango humano documentado, como si su cuerpo hubiera hecho un balance del ambiente de radiación en el que había nacido y hubiera decidido, antes de tener edad suficiente para caminar, dedicar significativamente más recursos a mantener su genoma intacto de lo que cualquier cuerpo humano terrestre había sido construido para hacer. Realizó el análisis 3 veces antes de venir a buscarme. Se sentó frente a mí en el laboratorio, se miró las manos un momento y luego levantó la vista. Su genoma no está dañado. Dijo que responde. Ha estado respondiendo a este entorno desde antes de que él naciera, y no ha llegado a su punto final. No sé a qué responde. Le pregunté qué quería decir con eso. Cuando un sistema se adapta al estrés, dijo que suele haber un punto de equilibrio. El sistema encuentra una configuración estable que funciona en el nuevo entorno y deja de cambiar. No veo equilibrio. Veo un movimiento continuo. Como si la adaptación siguiera en marcha. Como si no supiera que ha terminado. Reflexioné sobre esa conversación durante un buen rato. Pensé en la investigación vestibular. Pensé en las pruebas de cognición espacial. Pensé en aquello que había notado en su procesamiento emocional y que aún no había podido expresar con palabras. Y pensé en una palabra que había estado rondando mi mente desde aproximadamente su 6º cumpleaños. Una palabra que había evitado pronunciar en voz alta porque me parecía prematuro e irresponsable, y también como cruzar un umbral que no podría superar. Era evolución, no en el sentido metafórico casual, sino en el sentido biológico específico. La aplicación de presión ambiental a un organismo en desarrollo. El ajuste de la expresión hacia configuraciones que sobreviven y funcionan en un entorno determinado. El proceso que no planifica, no tiene intenciones y no pide permiso. Lo que ha estado funcionando durante 4.000 millones de años en este planeta y nunca ha esperado a que estemos listos. No escribí esa palabra en ningún informe oficial. Todavía no. Me dije a mí mismo que era porque la ciencia no era suficiente. Y era cierto. Pero también era porque entendía, a un nivel que prefiero no analizar con mucho cuidado, que una vez que la escribí, se convirtió en un hecho diferente. Tenía 11 años cuando ocurrió el evento inmunitario. Esta es la parte en la que más pienso a las 3 de la mañana, que es cuando más pienso ahora. Un vehículo de carga atracó en la estación con 2 nuevos tripulantes que habían dado positivo antes de partir. El virus que portaban no era la cepa pandémica. Era un coronavirus respiratorio común, de esos que te dan una semana de sufrimiento y luego se van. Al tercer día tras el atraque,
4 de las 9 personas a bordo presentaban síntomas. Al quinto día, 6 presentaban fiebre leve, congestión y fatiga. El sistema de filtración de aire de la estación funcionaba a plena capacidad y todos llevaban mascarilla durante el desplazamiento entre módulos, lo cual era manejable, aunque desagradable. Que él no desarrolló síntomas. Ni fiebre baja, ni irritación de garganta, ni un solo día con energía reducida. Comió con normalidad, durmió sus 3 o 4 horas con su eficiencia habitual y sobrevivió la cuarentena con una completa serenidad, que inicialmente atribuía a su robustez constitucional. Luego, el doctor Oai le extrajo sangre como parte de su control de rutina y vino a verme de inmediato. El perfil de anticuerpos que analizaba no correspondía a ninguna respuesta inmunológica humana documentada a ese virus. Tampoco correspondía a ninguna respuesta inmunológica humana documentada a ningún patógeno respiratorio en la base de datos de referencia. Lo que mostraba era un sistema inmunitario que había identificado el patógeno entrante y producido una respuesta neutralizante tan específica y rápida que la col rizada nunca tuvo tiempo de desarrollar síntomas. La amenaza se había abordado antes de que se estableciera. El doctor volvió a analizar el panel. El mismo resultado. Extrajo una segunda muestra. El mismo resultado. Se sentó frente a mí y dijo, no sé cómo clasificar lo que estoy viendo. Le pregunté, ¿qué quiere decir? El mecanismo es humano. Él respondió, los anticuerpos son humanos, pero la especificidad, la velocidad y el perfil de la respuesta están fuera del rango documentado. Es como observar un sistema inmunitario humano con una biblioteca de respuestas que nunca antes habíamos catalogado, excepto que no debería tener esa biblioteca. No ha estado expuesto a estos patógenos lo suficiente como para haberla desarrollado. Pensé en algo que me dijo la doctora Na el año anterior. Había estado describiendo una conversación teórica en el campo sobre lo que podría significar para un sistema inmunitario desarrollarse sin el denso entorno patógeno de la infancia en la Tierra, sin los años de exposición constante de bajo nivel a bacterias y virus que entrenan a el sistema inmunitario humano, de la misma manera que la repetición entrena a un músico. Había dicho, casi sin darle importancia, que una hipótesis era que un sistema que se desarrollaba sin esa información podría compensarlo volviéndose más sensible, más generalizado en su reconocimiento de amenazas, menos entrenado hacia enemigos conocidos específicos y más orientado a identificar las características estructurales de la amenaza biológica en general. Sentado frente al doctor y observando los resultados del panel, pensé, se construye algo mejor, algo que no requiere años de exposición, porque ha encontrado una forma diferente de aprender. Escribí en mi informe que la respuesta inmunológica está fuera del valor basal documentado en humanos. No escribí lo que realmente pensaba, porque lo que realmente pensaba era esto. Su sistema inmunitario no respondió a ese virus como lo hace un sistema inmunitario humano ante algo familiar. Respondió como un sistema responde a algo extraño, algo externo, algo para lo que estaba preparado sin saber específicamente para qué. Tenía 11 años y nunca había estado enfermo. Y esa noche, tumbado en mi litera, miré la pared curva de la estación, escuché el zumbido del soporte vital y pensé en las ratas del estudio del transbordador. Pensé en la palabra que había tenido cuidado de no pronunciar en voz alta. Y por primera vez, comprendí que ser cuidadoso con ella no iba a cambiar lo que describía. Quiero contarles lo que sucedió cuando tocó el suelo. Esto ocurrió en su tercer día en la Tierra, en un centro médico a las afueras de Reno, Nevada, hace 18 meses. Le habían dado permiso para caminar unos 12 metros desde su habitación hasta el laboratorio de exámenes, y yo caminé a su lado. Se movía lentamente, no porque estuviera débil. Quiero ser claro al respecto, porque al tercer día, su sistema cardiovascular ya había comenzado su extraordinaria recalibración. Pero como estaba procesando algo, necesitaba moverse lentamente para hacerlo. Miraba al suelo, no a nada en él. Al suelo mismo, a la realidad, a cómo estaba allí, plano, fijo y absoluto, sin zumbar, sin corregirse, sin ceder en ninguna dirección. Caminaba con la precisión deliberada de quien se desplaza por terreno incierto, colocando cada pie como si comprobara que la superficie se mantendría firme. Y a mitad del pasillo, se detuvo. Permaneció inmóvil.
Apoyó una mano ligeramente en la pared. No se estabilizaba. Creo que estaba orientándose. Miraba al suelo y pude ver que hacía algo con esa información. Comparándolo con un modelo de interiores que no tenía categoría para lo que estaba experimentando. Le pregunté, ¿estás bien? Él dijo, no se mueve. Dije, no, los pisos no se mueven. Guardó silencio un momento. Todo siempre se ha movido, dijo con voz muy tenue. Los propulsores de la estación, la ventilación, siempre ha habido una frecuencia. Aquí abajo. No hay nada. Simplemente está quieto. Hizo una pausa. Se siente mal. Había leído el relato de Scott Kelly sobre su regreso a la Tierra después de su año en el espacio. Cómo le ardía la piel donde quiera que la tocaba. Porque su piel había pasado un año sin tocar nada, flotando sin contacto. Y la Tierra la había inundado con una sensación olvidada. Como protestaban cada articulación y músculo. Una presión aplastante e implacable. Lo que Kelly describió como un dolor en cada parte de mi cuerpo. Todo. La gravedad presionando sin descanso ni piedad. Sentía que la sangre en sus piernas corría en la dirección equivocada. Un adulto que había pasado un año en el espacio dijo que se sentía como regresar a un planeta hostil. Que él había pasado 17 años allí. Y lo que le impactó no fue el peso que su cuerpo manejaba con esa asombrosa velocidad de adaptación que ya estaba empezando a registrar. Lo que le impactó fue la quietud, la absoluta quietud del suelo. Se quedó en ese pasillo unos segundos más y luego volvió a caminar con cuidado. Y no volvió a mencionarlo durante 3 días. Pero yo lo observaba. Y lo que observaba era una persona que experimentaba una profunda desorientación existencial. No por dolor, ni por fallo físico, sino por el silencio de un mundo que nunca se había movido como el suyo. Su hogar rebosaba de vida con las constantes y sutiles vibraciones de la maquinaria que lo mantenían respirando. La Tierra simplemente estaba allí, sólida, fija, antigua y absolutamente indiferente. Y para él, se sentía artificial, como lo es un set de rodaje cuando caminas tras él y ves la madera desnuda y el fondo pintado. Esto es lo que me quedó grabado, no la adaptación física, que fue bastante notable. Lo que me quedó grabado fue la expresión de su rostro en ese pasillo. No era angustia. No era miedo. Era la expresión de alguien que entra en una habitación y la encuentra organizada de forma diferente a como debería. Una leve pero genuina perplejidad ante un mundo que no funcionaba como se suponía. Un mundo que, desde su perspectiva, había olvidado algo fundamental sobre sí mismo. Encontró el terreno equivocado. Encontró nuestro planeta extraño. Y lo recorrió con la paciente atención curiosa de un científico de campo tomando notas. Las evaluaciones físicas de esas primeras semanas fueron extraordinarias, algo para lo que no estaba completamente preparado, incluso después de haberlo estudiado durante 17 años. Las densitometrías óseas arrojaron resultados que un radiólogo llamado Dr. Felix H. revisó a ciegas, sin que le dijeran de quién eran las exploraciones, y los envió con una nota al pie que decía, ya no es lo mismo. Estoy cambiando. Se recomienda contexto adicional. Sus huesos no eran frágiles, como se había asumido en todos los medios de comunicación, lo cual era erróneo. Sus huesos tenían una forma diferente. Los huesos largos de sus piernas presentaban una ligera curvatura que no coincidía con ninguna variante del desarrollo descrita en la literatura. Sus vértebras torácicas estaban más espaciadas. Su bóveda craneal era considerablemente más grande. Creíamos que era consecuencia de la dinámica de fluidos de un cráneo que nunca había tenido que considerarla. Acumulación de sangre hacia abajo por gravedad. Cuando le dijimos al Dr. H. de quién eran las imágenes, se quedó sentado con ellas un buen rato. Luego dijo en voz baja, así que no es patológico, es del desarrollo. Y luego guardó silencio un rato más. Su adaptación cardiovascular fue lo que hizo que la compostura profesional del doctor flaqueara visiblemente una vez. Y una vez fue suficiente. Un corazón humano nacido en la Tierra se forma tras toda una vida bombeando sangre hacia arriba contra la gravedad, impulsando el líquido desde la parte inferior del cuerpo hacia el pecho y la cabeza.
Es un esfuerzo constante, implacable y cuesta arriba, del que el corazón nunca descansa. El corazón de Kyle no estaba diseñado para esto. Se había creado en un entorno donde el fluido se movía en todas direcciones por igual, y su función principal era la circulación, no la elevación. Bajo una gravedad constante, su corazón compensaba en tiempo real, trabajando a una carga que había sido preocupante en cualquier otro contexto. No fallaba, no estaba angustiado. Simplemente corría a un nivel que demostraba cuánto la exigencia excedía el diseño. El cuarto día, lo pusimos en una cinta de correr. La prueba tenía un límite predeterminado en el que la deteníamos, independientemente de cómo pareciera estar. Alcanzó ese límite a los 49 minutos. Le temblaron las piernas durante 3 segundos, exactamente 3 segundos. Luego se detuvieron. Respiró profundamente 4 veces. Sus lecturas comenzaron a normalizarse. Preguntó si lo repetiríamos al día siguiente. Día 5. 1 hora y 12 minutos antes de que lo detuviéramos. Día 7, 1 hora y 41 minutos sin superar el umbral. He estudiado fisiología humana y desarrollo neurológico durante 22 años. He leído todos los artículos importantes sobre readaptación de astronautas jamás publicados. La readaptación cardiovascular completa más rápida a la gravedad terrestre jamás documentada en la literatura científica fue de 11 semanas. Requirió fisioterapia y monitoreo diarios estructurados. Lo que Kyle estaba haciendo en ese centro de Nevada no tenía precedentes. No se estaba adaptando porque lo ayudábamos a hacerlo. Se estaba adaptando porque su cuerpo había identificado un nuevo entorno y se adaptaba a él en tiempo real, encontrando la configuración adecuada y moviéndose hacia ella con una velocidad y eficiencia que ninguna biología humana documentada había demostrado antes. Una noche, sin poder dormir, llamé a Rowan desde mi habitación y le conté lo que veía. El comandante Thaddeus Rowan llevaba 4 años en el complejo Kepler, un expiloto de pruebas de la Armada que se había convertido, a falta de un mejor candidato, en lo más parecido a una figura paterna. La estación le ofreció a Kyle. Era un hombre de economía, precisión y un sentimiento genuino que expresaba casi exclusivamente a través de lo que prefería no decir. Se había opuesto al embarazo original. Había pasado 17 años agradeciendo que su decisión no fuera tomada, y esa gratitud se expresaba en una férrea y silenciosa protección que, en mis mejores momentos, me conmovió profundamente. Cuando le conté sobre la tasa de adaptación, me preguntó, ¿es buena? Le respondí, debería serlo. Fisiológicamente, fue un hallazgo positivo. Pero, dijo, intenté encontrar el lenguaje adecuado. Cuando un sistema se adapta a un nuevo entorno, dije, encuentra un punto estable. Se estabiliza. Sus lecturas no se estabilizan. Siguen moviéndose. Cada nuevo punto de datos se convierte en la línea de base desde la que se inicia el siguiente cambio. No se está adaptando a la gravedad terrestre. La está incorporando. Y no sé cómo será el proceso final porque nunca he visto nada igual. Rowan guardó silencio un buen rato, lo suficiente para que pudiera comprobar la conexión. ¿Tiene miedo?, preguntó finalmente. Pensé en el pasillo, el suelo, la expresión de Kyle. No, dije, no creo que lo tenga. Y eso quizás sea lo más difícil de explicar. La audiencia de clasificación se reunió en Bruselas un jueves por la mañana, 3 semanas después del inicio de nuestro Día de la Tierra. Un panel internacional de bioética, compuesto por representantes de 14 países, 3 agencias espaciales, el Comité de las Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre y varios miembros de la comunidad académica, había estudiado la cuestión de Kyle Armitage en abstracto durante años y ahora la enfrentaban en particular. El propósito declarado era la revisión formal de la clasificación biológica y legal de Kyle. El propósito tácito era brindar a las instituciones involucradas un recurso oficial que señalar cuando se formulara públicamente la pregunta que todos temían en silencio. Esa pregunta había sido agudizada y dirigida públicamente por el senador Alaric Bond, senador de Georgia con formación en bioética y talento para encontrar el centro preciso de una ansiedad colectiva y presionar sobre él con la presión concentrada y uniforme de quien sabe exactamente lo que hace.
No fue provocador. Nunca alzó la voz. Apareció en 4 programas, pero no se usó la semana previa a la audiencia y preguntó con voz de sincera preocupación cívica si alguien había considerado las implicaciones para la salud pública de introducir en la sociedad a un individuo cuyo sistema inmunológico funcionaba fuera de los parámetros humanos documentados. Si la definición legal de ciudadanía humana se había redactado asumiendo que los ciudadanos serían biológicamente compatibles con la especie que escribió las leyes. Si la comunidad científica internacional tenía la responsabilidad de definir lo que había creado antes de decidir qué hacer con ello. Propuso un registro genético de los individuos nacidos en el espacio. Abogó por restricciones reproductivas en hábitats orbitales. En su última entrevista preherencial, afirmó: la evolución no es un derecho. Es una responsabilidad que compartimos, y nos debemos a nosotros mismos comprender lo que compartimos. Cale vio esas entrevistas en una tableta en su habitación del centro médico. Estuve presente durante 2 de ellos, vigilándolo. Observaba con la atención centrada y neutral que le dedicaba a toda la información. Y al final del último, guardó silencio un momento y luego dijo: no se equivoca con los hechos. Dije: se equivoca con lo que significan. Cale ladeó ligeramente la cabeza. El gesto que le había visto hacer durante 17 años. El gesto indicaba que estaba procesando algo que aún no había categorizado. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. No era un desafío, ni una ofensa. Era una genuina indagación epistemológica. Quería comprender el fundamento de mi confianza, y al intentarlo, descubrí que era más difícil de articular de lo que suponía. Le dije que deberíamos dormir un poco antes de mañana. Lo aceptó y no volvió a mencionarlo. Pero esa noche me quedé despierto, consciente de que él había hecho la pregunta correcta y yo no la había respondido, y que la respuesta correcta probablemente no era la que yo quería. La audiencia duró 4 días. Declaré. El doctor también. El doctor Nayer presentó los hallazgos genéticos. Una docena de investigadores, eticistas y juristas hablaron sobre diversos aspectos del caso. El ambiente en la sala era el típico de quienes comprenden que están presentes en un acontecimiento histórico y no están seguros de si desean estar presentes. En la tarde del tercer día, una bióloga de la Universidad de Copenhague, la doctora Astrid Lindqvist, se levantó y dijo algo que creo que se repetirá durante mucho tiempo. Dijo que lo que se observaba en Keilarmiti no era, en el sentido técnico, una mutación. Una mutación implica un error, una desviación de un patrón correcto. Lo que veía en la evidencia genómica y del desarrollo era expresión. El genoma humano contiene vastas extensiones de secuencias que no están activas en las condiciones terrestres estándar. Secuencias que permanecen inactivas, esperando información que nunca han recibido, porque las condiciones terrestres nunca las han proporcionado. Dijo que la pregunta que la existencia de Cale les obligaba a afrontar era si algunas de esas secuencias latentes no lo estaban por ser vestigiales o inútiles, sino porque el entorno que las generaría nunca existía antes. Si el espacio como entorno no estaba dañando el genoma humano, sino liberando capacidades dentro de él que la Tierra, con su gravedad particular, su particular protección contra la radiación y su particular densidad biológica, nunca había tenido necesidad de requerir, dijo en una sala ante varios cientos de científicos, diplomáticos y eruditos legales que habían llegado desde 14 países para deliberar sobre esta cuestión. Puede que esté más cerca de lo que sobrevive a largo plazo en el espacio que cualquiera de nosotros. La votación estuvo dividida. No se llegó a un consenso formal sobre la clasificación. La audiencia terminó sin una resolución. Nada de eso era lo que importaba. Cale había permanecido en una sala de espera durante las deliberaciones. Procedimiento estándar. Lo que nadie había previsto era que el sistema de ventilación del edificio hacía circular el aire de la cámara, principal por los mismos conductos que alimentaban el pasillo exterior de la sala de espera. El sonido circulaba por esos conductos con la suficiente claridad como para seguir una conversación si se escuchaba con atención y en silencio. Lo descubrimos después. Cuando fui a recogerlo después de la audiencia, estaba sentado exactamente en la misma posición en la que lo había dejado 3 horas antes. Tenía las manos sobre las rodillas.
Estaba mirando la pared. Estaba completamente inmóvil, con esa inmovilidad que tenía cuando llevaba mucho tiempo procesando algo y casi había terminado. Rowan nos encontró en el pasillo. Miró a Cale y simplemente dijo, ¿me oíste? Cale dijo que sí. Rowan le preguntó cómo estaba. Una pausa, no muy larga. Cale dijo, están haciendo la pregunta equivocada. Rowan preguntó, ¿cuál es la correcta? Cale lo miró. Había algo en sus ojos en ese momento. No frialdad. Quiero que quede claro. No amenaza ni malicia ni nada tan simple. Era la profundidad que a veces tenían sus ojos. La cualidad de una mente que trabajaba a un nivel y hacia conclusiones realmente difíciles de seguir. Observándote desde dentro de un proceso que no podías observar por completo. Dijo, no lo que soy, sino en lo que me estoy convirtiendo. Lo dijo como decía todo lo importante, plano, directo y tranquilo. No como una amenaza, ni como una jactancia, sino como la afirmación del hecho más interesante que tenía a su alcance. Rowan asintió lentamente una vez. La forma en que asentía cuando le decían algo que ya sabía a medias y lo reconocía en el intervalo entre lo que decía y lo que vendría después. Me quedé en ese pasillo y sentí el suelo firme y quieto bajo mis pies, y pensé que tenía razón. Esa es la pregunta correcta y no sé la respuesta. Regresó a la comisaría 6 semanas después de su llegada. Su adaptación física era completa según todos los parámetros disponibles. Sus valores cardiovasculares se habían estabilizado. Su función motora bajo gravedad era, al final, indistinguible de la de cualquier joven atlético de 17 años criado en la Tierra. Cognitivamente, no había cambiado respecto a lo que había sido, es decir, aún estaba fuera del alcance de cualquier instrumento de medición que hubiera traído conmigo. La audiencia de clasificación no había producido ningún resultado procesable. El senador Bond había emitido un comunicado calificando la falta de resolución como un incumplimiento de la responsabilidad internacional. Las noticias habían cambiado de tema. La mañana de su partida, me quedé al borde de la pista observando los procedimientos previos al lanzamiento desde la distancia. Rowan estaba con él en la rampa de embarque. Estaba lo suficientemente cerca como para oír fragmentos si el viento era favorable. Oí a Rowan decir algo sobre quedarse más tiempo. Oí a Cale decir que es donde trabajo correctamente. Aquí abajo, gasto energía en compensación. Allá arriba, solo estoy operando. Después de eso, hubo un largo silencio, de esos que tienen peso. Entonces oí a Cale decir en voz baja, no soy menos que tú. Quiero que sepas que lo sé. Y oí a Rowan, con una voz firme, como las cosas se mantienen firmes cuando se mantienen firmes por la voluntad en lugar de la facilidad, decir, sé exactamente lo que eres. Esa nunca ha sido la pregunta. El transporte ascendió. El rastro de humo se desvaneció. El cielo volvió a ser azul. Me quedé en la pista un rato más de lo necesario. Petra Armitage estaba a 6 metros a mi izquierda, observando el cielo con los brazos cruzados, y no la miré directamente porque su expresión era de esas que merecen privacidad. Era una científica que había concebido un hijo en el espacio, lo había gestado en el espacio, lo había dado a luz en el espacio y había pasado 17 años viéndolo convertirse en algo que su formación podría describir. Pero su amor maternal no pudo procesarlo del todo. No había cometido ningún error. Las pruebas no respaldaban esa descripción. Simplemente había sido el lugar donde algo decidió suceder primero. Recibí sus resultados médicos posteriores al regreso 6 días después. Le pregunté al médico de la estación, el doctor Yadi, para realizar un análisis completo una vez que Cale hubiera tenido unos días para reasentarse. Y había enviado los resultados con un mensaje que decía que solo tú querrías ver esto. Lo hice. Sus lecturas a bordo de la estación no eran las mismas que las lecturas preauriculares. Su actividad de reparación del ADN había aumentado de nuevo más allá de donde había estado antes de su partida. Su perfil de respuesta inmunitaria era más amplio y completo, incorporando información biológica que parecía haber sido registrada durante sus 6 semanas en la Tierra y ahora estaba integrada en una arquitectura inmunitaria que ya estaba
operando fuera del rango humano documentado. Sus puntuaciones de procesamiento espacial, que ya había obtenido por curiosidad usando las mismas pruebas que yo había traído, eran más altas que cualquier puntuación que hubiera registrado en 17 años de evaluación. Había estado en la Tierra, había pasado 6 semanas bajo gravedad total, había caminado por Nevada, el aire del desierto, los corredores de mármol de Bruselas y 300 años de bacterias terrestres acumuladas. Se sentó en una sala donde la gente debatía si era humano, los escuchó a través del sistema de ventilación. Se despidió del hombre que era lo más parecido a un padre que tenía y regresó a la órbita mejor que cuando la dejó. Más capaz, más completo, integrándolo todo. Reflexioné sobre esos resultados durante mucho tiempo. Entonces abrí mi diario personal, el privado, y escribí aquello que había estado escribiendo durante 18 años. Escribí, fue a la Tierra y regresó con ella dentro. No como una herida, ni como una carga, sino como información, como material. Procesó todo nuestro planeta como una experiencia, integró lo útil, descartó lo superfluo y regresó a su entorno natural más completo que antes. Observo un sistema sin fin. Observo cómo algo se construye hacia una configuración que no tengo las herramientas para predecir ni el lenguaje, para describir por completo. Observo, creo, los primeros pasos de una vida humana vivida desde la Tierra, en lugar de en ella. Y descubro que no puedo mirarlo con nada más limpio que la esperanza o el miedo. Lo que siento, en cambio, es algo más antiguo que cualquiera de esas palabras, algo más cercano al asombro. Y bajo esa sensación, algo más tranquilo y firme que creo que podría ser dolor. No por lo que es, sino por lo que significa para el resto de nosotros. Hay un segundo hijo. Me enteré del 8 días después de recibir las lecturas post-retorno de Keil en un informe preliminar que me envió un investigador de la plataforma Aries. Un segundo hábitat orbital operado por la Agencia Espacial Europea. El niño tiene 3 años. No fue planeado. No fue monitoreado desde su concepción. Sus padres no eran genetistas ni biólogos reproductivos. Eran un ingeniero de sistemas y un geólogo que habían sido asignados a la estación con contratos superpuestos y que no esperaban ser padres a 400 kilómetros sobre la Tierra. El perfil de desarrollo preliminar no coincide con el de Keil. Quiero ser preciso al respecto, ya que es lo más importante que he escrito en este documento. Las divergencias son reales. Son significativas y no son las mismas divergencias. Algunas áreas se superponen con lo que he observado en Keil. El desarrollo vestibular sigue una trayectoria similar, la adaptación a la microgravedad, la facilidad espacial, el movimiento de fluidos en el espacio tridimensional, pero otras áreas avanzan en direcciones completamente diferentes. El perfil inmunitario no es idéntico al de Khan ni a ningún perfil básico terrestre. Parece estar haciendo algo novedoso por sí mismo. Los resultados de la evaluación cognitiva difieren en carácter, no solo en grado, de los de Keil. La arquitectura neurológica parece estar organizada según diferentes prioridades. 2 niños, mismo entorno, resultados diferentes. Soy científico. Sé lo que esto significa. Lo sabía desde antes de permitirme decirlo. Cuando la evolución genera una nueva presión, no produce un único resultado. Produce una gama, una extensión de posibilidades, explorando el espacio de lo viable en las nuevas condiciones. Algunas de esas posibilidades sobreviven, otras no. Algunas resultan más adecuadas para el desafío que otras. Lo que se observa al observar las primeras etapas de una auténtica divergencia adaptativa no es algo nuevo. Es una ramificación. Múltiples líneas que se extienden desde un punto común. Cada una con su propia dirección. Cada una avanzando hacia algo que aún no tiene nombre. Keil es una rama. El niño en nuestro planeta es otra. Y tras ellos, en la creciente infraestructura de estaciones orbitales y puestos lunares propuestos, y las serias conversaciones que se están llevando a cabo sobre la presencia permanente en Marte, habrá más. Más niños nacidos en entornos para lo cual la biología humana nunca fue diseñada. Más cuerpos desarrollándose bajo presiones nunca antes aplicadas al genoma humano durante las etapas críticas de la formación prenatal y el desarrollo temprano.
Más ramificaciones. No sé cuántas. No creo que nadie lo sepa. Lo que sé es que esto ya ha comenzado. El inicio no fue un evento controlado. No se anunció. No llegó con una advertencia, una recomendación de un comité ni una propuesta formal a la Junta de Supervisión. Llegó como siempre ocurre con la evolución, silenciosa y progresivamente en los cuerpos de individuos que no pidieron estar al frente de algo. Kel me envió un mensaje la semana pasada. Ahora me envía mensajes con cierta regularidad. Breves y directos, con su estilo característico. Generalmente son observaciones, preguntas o algo que ha leído y que quiere comentar. Este decía, las lecturas de las 6 semanas en la Tierra todavía se están integrando. Hay cosas que entendía ya abajo que todavía estoy procesando aquí arriba. Creo que estoy cerca de algo. Aún no estoy seguro de qué. Lo documentaremos cuando sepa más. Le respondí. Por favor, hágalo. Me respondió de inmediato. Querrá verlo cuando esté terminado. Requerirá nuevos marcos para comprenderlo. También estoy trabajando en eso. Leí ese mensaje varias veces. Pensé en el allá arriba, en la estación donde había vivido durante 9 años, 3 horas de sueño, moviéndome por los pasillos con esa fluida facilidad, mirando el planeta abajo con la atención curiosa y serena de quien observa un lugar que ha visitado y comprendido y llevado consigo. Ahora está trabajando en algo, construyendo hacia algo, con 17 años. Y ya está construyendo los marcos para describir en qué se está convirtiendo, porque se ha dado cuenta de que nadie más lo hará primero. Esto es lo que quiero que entiendan. Esto es lo que he estado construyendo a través de todo lo que he escrito aquí. Él no es menos humano. No está arañado. No es una advertencia, ni evidencia de que algo ande mal. Es el resultado del proceso más antiguo en la historia de la vida en la Tierra. El proceso por el cual un cuerpo se encuentra con un nuevo entorno y encuentra lo que funciona. Es lo que sucede cuando un ser humano se desarrolla sin las limitaciones que 4.000 millones de años de gravedad, protección atmosférica y una densa comunidad biológica impusieron al genoma. Él es lo que ya estaba en nosotros, esperando condiciones que nunca antes habíamos proporcionado. Es, como dijo el doctor en aquella sala de mármol de Bruselas, un anticipo. Y lo que anticipa no es algo que elegimos, planeamos o autorizamos. Es algo más grande que nuestra autorización. Es el hecho simple, paciente e inevitable de que cuando los seres humanos vivan, mueran y nazcan en el espacio, este los moldeará como ha moldeado a todo organismo que haya sido moldeado por el entorno que habita. La forma en que el agua moldea la orilla. La forma en que la altitud moldea los pulmones. La forma en que 4.000 millones de años de gravedad terrestre moldearon todo lo que ha vivido en este planeta, hasta alcanzar su forma actual. El entorno espacial influirá en el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, siendo el cuerpo humano, responderá porque siempre ha respondido, porque fue diseñado para responder. Porque, independientemente de lo que seamos, somos adaptativos. Somos continuos. Siempre estamos en proceso de transformación. Siempre creímos que el espacio nos cambiaría. Escribimos sobre ello en ciencia ficción durante 100 años. Lo debatimos en salas de conferencias, revistas y audiencias de comités. Hablamos de ello en abstracto, en el lenguaje hipotético y cuidadosamente calificado de investigadores que aún no estaban listos para comprometerse. Simplemente no esperábamos que esto empezara con nuestros hijos. Y, desde luego, no esperábamos que, cuando empezó, no tuvieran miedo.